Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de los materiales que tenemos sobre Uruguay. A primera vista, es un país que es fácil pasar por alto, ¿verdad? Es relativamente pequeño, está como encajado entre dos auténticos gigantes del continente, que son Argentina y Brasil, pero yo creo que justo por eso el reto es fascinante. La idea es descubrir qué hace tan singular a esta nación. A menudo se le pone la etiqueta de la Suiza de América, y eso pues evoca estabilidad, progreso. Sin embargo, su historia es muchísimo más convulsa y rica de lo que sugiere ese apodo. Vamos a desentrañar un poco ese viaje, desde ser un campo de batalla de imperios a convertirse hoy en día en un referente de demografía y políticas sociales. Absolutamente. Y la clave, al analizar todo esto, es ir más allá de ese apodo. Porque es una de esas etiquetas que esconden tanto como revelan. Nos vamos a centrar en los puntos de inflexión de su historia, en su desarrollo político, que es muy peculiar, y también en una identidad cultural que se ha forjado casi a contracorriente. Y ya te digo, hay unos cuantos datos en todo esto que son realmente sorprendentes. Nos van a ayudar mucho a entender el Uruguay de hoy. Vale, pues vamos a meternos en faena. Propongo empezar por algo tan básico como el nombre. República Oriental del Uruguay. Lo de oriental, por lo que veo, es bastante literal. Viene simplemente de su ubicación, al este del río Uruguay. Su nombre en la época colonial era la Banda Oriental. Y fíjate qué curioso, porque ese nombre, que es puramente geográfico, ya nos está dando una pista de toda su historia. No fue un centro de poder colonial como, no sé, como Lima o Ciudad de México. Para nada. Era una zona fronteriza. Un territorio de amortiguación que se disputaban constantemente los dos grandes imperios, el español y el portugués. Ah, claro. Los portugueses, por ejemplo, fundan Colonia del Sacramento en 1680, que fue casi como una provocación en la cara de los españoles. Y los españoles responden. Responden, pero décadas después, fundando Montevideo en 1726. Y la fundan básicamente como una fortaleza militar para frenarlos. O sea que esa rivalidad está en su ADN. O sea que su independencia no fue la típica lucha de una colonia contra su metrópoli. No, ¿qué va? Aquí se habla de una lucha a cuatro bandas. Exacto. Estaban España y Portugal, por un lado. Y un poco más tarde se unen las Provincias Unidas del Río de la Plata. Lo que hoy es Argentina, sí. Y el recién creado Imperio de Brasil. Menudo lío monumental. Un lío que, y esto es lo fascinante, se resuelve con la intervención de un quinto actor. Porque después de varias guerras y de que Brasil se anexionara el territorio, La famosa provincia cisplatina, que ya el nombre tiene tela. desde luego, pues la independencia definitiva llega en 1828 con el Tratado de Montevideo. Y este tratado no lo impulsan ni los argentinos ni los brasileños. Ah, ¿no? Lo impulsa el Reino Unido. A ver, a ver. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. El Reino Unido. ¿Qué pintaban los británicos metidos ahí? Pues pintaban y mucho. Su interés era puramente comercial y estratégico. Claro, el dinero. Siempre querían que el comercio en el estuario del Río de la Plata fluyera sin interrupciones. Y las constantes guerras entre Argentina y Brasil eran, pues, un problema para sus negocios. Y encontraron una solución. La solución que encontraron fue promover la creación de un Estado independiente que hiciera de tapón entre los dos gigantes. Un estado neutral. Eso es, un Estado neutral que garantizara la estabilidad en la zona. Así que Uruguay, en cierto modo, nace como una pieza en un tablero de ajedrez geopolítico mucho más grande. Y esa influencia externa es fundamental para entender su historia. Oye, ¿y una vez independientes? Por lo que veo en los documentos, la estabilidad tardó bastante en llegar. Bastante sí. El siglo XIX estuvo marcado por una división brutal entre dos partidos, los blancos y los colorados. Una división que desembocó en una guerra civil larguísima y muy sangrienta, la Guerra Grande. Y es que no fue una simple guerra civil. Fue algo terrible. Duró más de una década, desde 1839 hasta 1851. Y para que nos hagamos una idea, Montevideo estuvo sitiada durante casi 9 años. 9 años, es una barbaridad. Es uno de los asedios más largos de la historia moderna. Dejó el país completamente en ruinas y redefinió las alianzas políticas para el resto del siglo. Fue, el verdadero bautismo de fuego de la nación. Una experiencia traumática. Totalmente. Marcó a generaciones enteras.
Y de esas cenizas, de alguna manera, surge a principios del siglo XX algo radicalmente distinto. De repente Uruguay se gana ese apodo de la Suiza de América. ¿Cómo se produce una transformación tan drástica? O sea, ¿cómo se pasa de un país destrozado por la guerra a ser un modelo de progreso? Pues aquí hay una figura clave, que es el presidente José Valle y Ordóñez. Durante sus 2 mandatos, a principios del siglo XX, impulsó una serie de reformas que eran increíblemente avanzadas para la época. ¿Avanzadas en qué sentido? En todos los sentidos, no solo para América Latina, sino para el mundo. Instituyó un estado de bienestar con jornada laboral de 8 horas, pensiones, subsidios de desempleo. Vamos, lo que hoy consideraríamos un Estado social moderno. Exactamente. Pero principios de 1900. Además nacionalizó sectores estratégicos y separó por completo la Iglesia del Estado. Creó una clase media muy fuerte y una estabilidad política y social que era la envidia de todo el continente. De ahí viene la fama. Entiendo, pero esa edad de oro no fue para siempre. El panorama se empieza a oscurecer en la segunda mitad del siglo. Sí, bastante. Aparecen crisis económicas, tensiones sociales y la guerrilla urbana de los tupamaros, y esto es chocante. ¿Cómo pasa un país de ser ese modelo de bienestar a tener una guerrilla armada tan activa? ¿Qué había pasado con toda esa prosperidad? Pues que el modelo económico empezó a agotarse. La prosperidad uruguaya dependía muchísimo de las exportaciones de carne y lana. Claro. Y cuando los precios de esos productos cayeron en los mercados internacionales, a partir de los años 50 y 60, el país entró en una larga fase de estancamiento económico. Y con el estancamiento, el descontento. Exacto. La inflación se disparó, el descontento social creció, y ese fue el caldo de cultivo para que surgieran movimientos radicales como los tupamaros, que veían en la lucha armada la única salida. Y esa espiral de violencia y crisis culmina en lo peor. En lo peor. El golpe de Estado de 1973. Se instaura una dictadura cívico-militar que dura hasta 1985. El contraste con la imagen de la Suiza de América es brutal, es casi esquizofrénico. Es que es una de las caídas más dramáticas que se recuerdan en la historia reciente de la región. Y hay un dato que es simplemente escalofriante. ¿Cuál? En una audiencia en el Congreso de Estados Unidos en 1976, un investigador de Amnistía Internacional estimó que Uruguay tenía, en ese momento, el mayor número de presos políticos per cápita del mundo. No me digas. Del mundo. ¿Del mundo? Se calculaba que 1 de cada 50 uruguayos había sido detenido por motivos políticos en algún momento. 1 de cada 50. Y 1 de cada 500 encarcelado. Es una cifra que cuesta muchísimo asimilar. Es que no es solo represión, es un intento de desmantelar por completo el tejido social de un país. Deja una cicatriz que tarda generaciones en sanar. Es tremendo. ¿Y después de una dictadura tan brutal, cómo consigue un país volver a esa senda progresista tan rápidamente? Porque normalmente estas transiciones dejan sociedades muy polarizadas, muy heridas durante décadas. Sin embargo, aquí parece que Uruguay retoma el hilo donde lo dejó. Como una especie de configuración por defecto. Exacto. Incluso después de una dictadura tan salvaje, es el modelo al que la sociedad uruguaya tiende a volver casi por inercia. No es tanto una recuperación como una reafirmación de su carácter fundamental. Y eso se ve clarísimamente en la legislación del siglo XXI. Desde luego. La lista de leyes que se han aprobado es impresionante. Tenemos la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario y, la más famosa de todas, la regulación completa del mercado del cannabis, siendo el primer país del mundo en hacerlo. Son pasos muy valientes. Y no son leyes aisladas, ¿sabes? No son ocurrencias. Reflejan un consenso social y político muy amplio sobre el tipo de sociedad que quieren ser. Y esto se respalda en los datos objetivos. El Democracy Index de The Economist, por ejemplo, lo califica como una democracia plena. Que no es poca cosa en la región. Es la única en América Latina junto a Costa Rica y ocupa consistentemente los primeros puestos en los índices de baja corrupción, de libertad de prensa, de progreso social. Parece que, tras el trauma, hubo una decisión colectiva de volver a ser ese faro de vanguardia. Oye, y entre todas estas leyes progresistas, hay un dato sobre la energía que me ha dejado alucinada. Ah, sí, es espectacular. Habla de que el 98% de la electricidad del país proviene de energías renovables. ¿Cómo es posible que lo consiguieran tan rápido y, según parece, sin una financiación pública directa masiva? Es que suena casi demasiado bueno para ser verdad. Pues es un caso de estudio a nivel mundial.
Si lo conectamos con lo que hablábamos antes, vemos de nuevo a un Uruguay muy pragmático e innovador. Lo que hicieron fue crear un marco legal muy estable y atractivo para la inversión privada, Para que viniera dinero de fuera. tanto nacional como extranjera, principalmente en energía eólica, que complementaba su ya potente base hidroeléctrica, y en menos de 10 años transformaron su matriz energética. Increíble. Y el resultado es que ya no necesitan importar electricidad y sus costes se han reducido. Es un ejemplo que desmonta por completo el mito de que una transición verde tiene que ser necesariamente lenta y carísima. O sea que esa capacidad para el consenso político y la visión a largo plazo que aplicaron en las leyes sociales, La aplicaron también aquí. ujú, la aplicaron también a la política energética. Tiene todo el sentido. Exacto. Es la misma mentalidad. Oye, ¿y toda esta historia de resiliencia, de ser un país pequeño que se hace grande a base de ingenio y de forjar una identidad propia tan fuerte, se refleja también en su cultura? Totalmente. Es un reflejo perfecto. Su cultura es predominantemente europea en sus raíces, claro, pero tiene una capa muy potente de la tradición gaucha, esa figura del campo que comparten con Argentina. Y por supuesto el tango, El tango, claro. que a menudo se asocia solo con Buenos Aires, pero es patrimonio de todo el Río de la Plata. De hecho, y esto es un dato que sorprende a mucha gente, uno de los tangos más famosos de la historia, si no el que más, ¿Cuál? La Comparsita, fue compuesto por un uruguayo, Gerardo Matos Rodríguez. No me digas, estaba convencida de que era argentino. Pues no. Y junto a esa herencia europea y criolla, tienen el candombe, un ritmo y un baile con profundas raíces africanas, que es el corazón de su carnaval y una seña de identidad importantísima. Una mezcla muy interesante. Sí, sobre todo para la comunidad afro-uruguaya. Esa mezcla es lo que define su identidad. Y si hablamos de cultura, no podemos olvidar su tradición literaria. Autores como José Enrique Rodó, a principios del 20, o mucho más recientemente Eduardo Galeano. Con las venas abiertas de América Latina. Un libro fundamental. Fundamental. Han sido voces que han pensado no solo en Uruguay, sino en toda la identidad latinoamericana. Y claro, no podemos cerrar este análisis sin hablar de fútbol. Imposible. Porque lo de Uruguay y el fútbol es directamente una anomalía estadística. Para un país de apenas 3,5 millones de habitantes, su palmarés es una auténtica locura. Es una auténtica pasada. Es que no es solo que ganaran el primer mundial de la historia en 1930, que organizaron ellos mismos. Es que protagonizaron la mayor hazaña de la historia de este deporte, el Maracanazo de 1950. Uf, el maracanazo. Ganarle la final a Brasil, en su casa, en un estadio de Maracaná con 200.000 personas, es algo que trasciende lo deportivo. Se convirtió en un pilar del mito nacional uruguayo. El pequeño David venciendo al gigante Goliat. Tal cual. Y a día de hoy sigue siendo el país con menor población en haber ganado un mundial. Y por mucha diferencia, además. Y no es flor de un día. Antes de los mundiales, ya habían ganado el oro olímpico en fútbol en 1924 y 1928, demostrando un dominio absoluto en la época. Tenían un equipazo. El fútbol allí es una religión. Es una parte central de su orgullo nacional. Sus dos grandes clubes, Nacional y Peñarol, son instituciones conocidas en todo el mundo. Y el clásico entre ambos, bueno, paraliza el país entero. Es la máxima expresión de esa idea de competir y ganar contra rivales mucho más grandes. Entonces, si tuviéramos que atar todos los cabos, ¿cuál sería la gran conclusión de este análisis? Hemos visto a Uruguay nacer casi por accidente por intereses de potencias extranjeras, convertirse en un pionero social, caer en una de las dictaduras más oscuras del continente y resurgir como un referente moderno en derechos, en sostenibilidad, en estabilidad. El hilo conductor a lo largo de todo este viaje, yo creo, parece ser una increíble capacidad de resiliencia y la forja de una identidad propia, muy fuerte, a la sombra de sus vecinos gigantes. Es un país que, de forma consistente, ha demostrado que sabe jugar en una liga superior a la que le correspondería por su tamaño. Totalmente. Lo ha hecho en políticas sociales, lo ha hecho en energía renovable y, desde luego, lo ha hecho en un campo de fútbol. Y para terminar, hay un último dato que da que pensar y que resume muy bien esa trayectoria de caída y resurgimiento. Entre 1963 y 1985, coincidiendo con la crisis y la dictadura, unos 320.000 uruguayos emigraron. Una auténtica sangría para un país tan pequeño. Sin embargo, en 2009, por primera vez en 44 años, el país registró una entrada neta de inmigrantes positiva. O sea, llegaba más gente de la que se iba. Exacto. Y esto me lleva a una reflexión final, una pregunta para dejar en el aire.
¿Qué necesita un país no solo para dejar de expulsar a su gente, sino para convertirse en un lugar al que otros deseen ir para construir su futuro? Hoy vamos a meternos de lleno en un paisaje que, bueno, casi todos tenemos en la cabeza. Una extensión infinita de árboles, nieve, silencio. Hablamos de la taiga, el bosque boreal. Y las cifras son para quedarse helado, nunca mejor dicho. Cubre 17 millones de kilómetros cuadrados, o sea, el 11,5% de toda la superficie terrestre del planeta. Pero lo que más me ha llamado la atención de las fuentes que hemos analizado no es su tamaño, sino su edad. Es que es un recién llegado, geológicamente hablando. Exacto. Es un bioma de solo 12.000 años. Nació con el Holoceno, después de que se retiraran los glaciares. Mm, Ocupa tierras que antes eran estepas de mamuts o que estaban, literalmente, sepultadas bajo kilómetros de hielo. Y esto lo cambia todo. claro. Pues no estamos hablando de un bosque antiguo establecido, sino de un ecosistema joven, casi experimental. Así que el reto de hoy es entender cómo funciona este experimento, cómo la vida se abre paso en unas condiciones tan extremas y por qué su futuro, el de este novato, es tan importante para el clima de todo el planeta. Pues para ubicarlo un poco en el mapa, es como un cinturón verde oscuro que rodea el Polo Norte, justo por debajo de la tundra. Ajá. Empieza en Alaska, atraviesa todo Canadá, salta a Escandinavia y luego se extiende por la inmensidad de Rusia, desde la frontera con Finlandia hasta el Pacífico. La mayor parte de lo que llamamos Siberia es en esencia taiga. Pues empecemos por el pilar que lo sostiene todo. Un clima que es una auténtica prueba de resistencia. Todo el mundo sabe que en la taiga hace frío. La media anual está entre -5 y 5 grados. Pero lo que las fuentes subrayan como realmente definitorio es la oscilación. La brutal oscilación de temperatura. Totalmente. La media no cuenta toda la historia. La clave es el contraste. Claro. Inviernos de 5 a 7 meses, donde los -20 grados son lo normal. Y los -50 no son raros en el interior de Siberia. Y luego, un verano muy corto, de apenas 3 meses, pero sorprendentemente cálido, con días que pueden llegar a los 18 o 20 grados de media. Y eso me lleva a una primera pregunta que me surgió al leer los datos. Con tan poca precipitación anual, que a veces son solo 200 milímetros, o sea, menos que en muchas zonas semiáridas de España, ¿cómo es posible que ahí crezca un bosque tan denso y no, pues, una estepa seca? Esa es la pregunta del millón, y la respuesta está en la otra cara de la moneda del agua. ¿La evaporación? Ah, Como las temperaturas son tan bajas la mayor parte del año, el agua que cae, ya sea como nieve o como lluvia, apenas se evapora, se queda en el suelo. entiendo. Así que, aunque llueva poco, la humedad disponible para las plantas es enorme, suficiente para mantener árboles gigantescos. Es un ecosistema que vive del ahorro hídrico. O sea, es un bosque que prospera no por lo que recibe, sino por lo que no pierde. Es una lección de eficiencia. Y supongo que aquí es donde entra en juego el famoso permafrost. Efectivamente, en las zonas más al norte, el subsuelo está permanentemente congelado. Esto actúa como una barrera impermeable, impidiendo que el agua drene hacia capas más profundas y manteniendo las raíces encharcadas en verano. Claro. Pero también es una limitación brutal. Obliga a los árboles a tener raíces muy superficiales, porque no pueden penetrar en el suelo helado. Por eso, especies como el alerce siberiano, que tiene un sistema de raíces que se extienden en horizontal, dominan esas zonas. Y está el tema de la luz. En invierno casi no hay, pero en verano los días son eternos. ¿Cómo afecta eso a la vida? Es otro de los grandes contrastes. La latitud es tan alta que el sol nunca sube mucho en el cielo. La luz es siempre un poco rasante. Pero en junio o julio puede haber 20 o incluso 24 horas de luz continua. Es como un sprint de fotosíntesis. Toda la vida vegetal tiene una ventana de tiempo muy corta para crecer, florecer y reproducirse, y la aprovecha al máximo gracias a este festín de luz ininterrumpido. Vale. Tenemos un clima de extremos. Frío paralizante, veranos explosivos, poca lluvia pero mucha humedad
y una luz peculiar. ¿Cómo se las apañan las plantas para sobrevivir a esto? Porque al pensar en la taiga, la imagen es clara. Coníferas, pinos, abetos, píceas. Son verdaderas obras de ingeniería biológica, y cada rasgo suyo es una respuesta a esos desafíos. La forma cónica, por ejemplo, no es casual. Permite que la nieve, que puede ser muy pesada, resbale y no parta las ramas. Es un diseño anticolapso. Entiendo lo de la forma para la nieve, pero siempre me he preguntado por qué las agujas. ¿No sería más eficiente tener hojas grandes para captar la poca luz que hay, aunque luego se cayeran en invierno? ¿Por qué la aguja es la solución ganadora? Porque es una solución de ahorro energético. Crear un follaje nuevo cada primavera requiere una inversión de energía y nutrientes enorme, Ya. algo que en un suelo pobre, como el de la taiga, es un lujo. Las agujas, al ser perennes, están listas para empezar la fotosíntesis en cuanto la temperatura sube un poquito por encima de cero. No hay que esperar. Exacto. No hay tiempo de espera. Además, su superficie cerosa y su color oscuro les ayudan a minimizar la pérdida de agua y absorber el máximo de radiación solar. Y he leído en las fuentes algo que parece de ciencia ficción, un proceso llamado endurecimiento o hardening. ¿Es realmente como si se pusieran un anticongelante natural? Pues es una descripción bastante acertada, sí. A medida que los días se acortan en otoño, los árboles empiezan a cambiar la composición química de sus células. Aumentan la concentración de azúcares y proteínas específicas en el citoplasma, lo que baja el punto de congelación del agua dentro de la célula. ¡Qué fuerte! Es un proceso activo y complejo que les permite soportar temperaturas que harían estallar las células de cualquier otra planta. Es pura bioquímica de supervivencia. O sea que el bosque no solo se duerme en invierno, sino que se prepara activamente para una congelación profunda. Ahora, aunque la imagen general sea un mar de coníferas, las fuentes distinguen dos tipos principales de taiga, ¿no? Sí, y la diferencia es muy visual. Por un lado, tenemos el bosque de dosel cerrado, que es la imagen clásica. La de postal. Eso es, árboles muy juntos que apenas dejan pasar la luz y un suelo cubierto por una alfombra gruesa y húmeda de musgo. Pero a medida que vas más al norte, hacia la tundra, el paisaje se abre. Es la taiga dispersa o bosque de líquenes. Los árboles están más espaciados y el suelo, en lugar de musgo, está cubierto por una capa crujiente de líquenes, principalmente del género Cladonia, que es el alimento principal de los renos. Y debajo de todo eso, el suelo. Mencionaste que era pobre. Pobrísimo. Son suelos que los edafólogos llaman espodosoles, que suena a planeta de Star Trek, Un poco, ¿sí? pero que básicamente significa suelo de ceniza. El frío ralentiza la descomposición de las agujas caídas que liberan ácidos orgánicos. Ujú. Este goteo ácido constante arrastra los minerales como el hierro y el aluminio hacia capas más profundas, dejando una capa superficial grisácea, casi blanqueada y estéril. Vamos, que es como si el propio bosque se estuviera lavando su propio suelo. Exacto. En este ambiente tan hostil, solo algunas plantas muy especializadas pueden prosperar, aunque también encontramos valientes de hoja caduca como abedules y álamos, sobre todo en zonas que se están recuperando de un incendio. Si las plantas tienen que ser tan increíblemente duras, me imagino que para los animales el reto es doble. Aguantar el frío y encima encontrar comida en este desierto verde tan poco nutritivo. El desafío es inmenso, y por eso la fauna, aunque no es tan diversa como en los trópicos, está ultra especializada. Empezando por los grandes herbívoros, tenemos a los auténticos iconos del norte. El alce, el cérvido más grande del mundo, capaz de comer ramas y cortezas durísimas. Sí. Y el caribú o reno, que vive en grandes manadas y es capaz de migrar miles de kilómetros. Su gran baza es poder digerir los líquenes, algo que pocos animales pueden hacer. Y en Canadá aún sobrevive el gigante del bosque, el bisonte de bosque. Y donde hay presas hay depredadores. Y los de la taiga son casi fantasmales. Son maestros del sigilo y la resistencia. El lince, con esas enormes patas que actúan como raquetas de nieve para no hundirse. Cierto. El glotón, un animal pequeño pero increíblemente feroz y resistente. Y por supuesto el lobo, que caza en manadas coordinadas. Es la única forma de abatir a un alce adulto. Y luego están los osos. Y los osos, claro, tanto el pardo como el negro, que solucionan el problema del invierno de la forma más radical: la hibernación. Y no podemos olvidar que en el extremo oriente de Rusia, en la taiga del río Amur,
Sobrevive el felino más grande del mundo, el tigre siberiano, y el rarísimo leopardo de Amur. Es alucinante pensar que un animal que asociamos a las junglas de la India tenga su hogar en este mar de nieve. Es la prueba definitiva de la capacidad de adaptación de la vida. Pero, ¿qué pasa con los animales pequeños o de sangre fría? Para los reptiles y anfibios, la taiga es prácticamente una zona prohibida. El frío es un enemigo mortal para ellos. Las pocas especies que existen, como alguna rana o la salamandra siberiana, sobreviven pasando hasta 8 meses al año hibernando bajo tierra, a veces en un estado de congelación controlada. ¡Madre mía! En cuanto a las aves, en la taiga vive dos realidades opuestas. En verano es una explosión de vida. Más de 300 especies de aves migratorias viajan miles de kilómetros para criar aquí. ¿Por qué hacen un viaje tan largo y peligroso? ¿Qué encuentran allí? Insectos, miles de millones de ellos. Ah, claro. Los innumerables lagos, pantanos y turberas se convierten en un criadero masivo de mosquitos y otros insectos durante el corto verano. Para las aves, es un buffet libre de proteínas de altísima calidad para alimentar a sus polluelos. Tiene sentido. Pero en cuanto llega el otoño, casi todas se van. Solo se quedan unas 30 especies, las más duras, rapaces como el búho nival, cuervos o pequeños especialistas en semillas como los piquituertos, cuyo pico curvado está perfectamente diseñado para extraer los piñones de las piñas. Hemos hablado del frío, la nieve, la luz, pero las fuentes introducen un factor que a primera vista parece puramente destructivo y que la verdad me ha volado la cabeza: el fuego. Choca un poco al principio, pero es que el fuego no es un enemigo del bosque boreal, es su principal arquitecto. Es un ecosistema que ha evolucionado con y para el fuego. ¿Su arquitecto? Sí, los ecólogos hablan del régimen de incendios, y en algunas zonas de Canadá el ciclo medio de retorno del fuego es de apenas 50 o 100 años. Esto significa que, en la vida de un árbol, la probabilidad de vivir un incendio es altísima. Pero un incendio arrasa con todo. ¿Cómo puede ser eso bueno? Abren el dosel para que la luz llegue de nuevo al suelo y convierten toda esa materia orgánica en una capa de cenizas rica en minerales. El fuego pulsa el botón de reinicio del ecosistema. Y lo más increíble es que hay árboles que literalmente esperan al fuego para reproducirse. Es una de las adaptaciones más fascinantes. El pino de Banks, de Norteamérica, es el ejemplo perfecto. Sus piñas son serótinas, lo que significa que están selladas con una resina muy fuerte, pueden permanecer cerradas en el árbol durante décadas. Décadas. Sí, solo el calor intenso de un incendio forestal derrite esa resina y permite que la piña se abra y libere las semillas sobre un terreno recién fertilizado y sin competidores. Es una estrategia brillante. Totalmente. El desastre de una generación es la oportunidad de la siguiente. Sin el fuego, el bosque se volvería viejo, homogéneo y menos resiliente, dominado por especies que toleran la sombra, como los abetos. El fuego mantiene el dinamismo y la diversidad del paisaje. Este equilibrio, forjado durante 12.000 años de extremos, se enfrenta ahora a un desafío para el que quizá no esté preparado. Y las fuentes son unánimes. La principal amenaza es el cambio climático, que en el Ártico y el Subártico se está acelerando mucho más que en el resto del planeta. Los efectos ya son visibles y a veces paradójicos. Por un lado, el aumento de las temperaturas alarga la temporada de crecimiento, pero también permite que plagas de insectos, como el escarabajo de la corteza, sobrevivan a los inviernos y se expandan hacia el norte, matando millones de hectáreas de bosque en Alaska y Canadá. Uf. Además, está la actividad humana directa, la tala masiva, especialmente en Siberia, desde la caída de la Unión Soviética, y la contaminación industrial que provoca lluvia ácida. Lo que me parece complejo es que el cambio climático no tiene un efecto único. Las fuentes hablan de tendencias contradictorias. Exacto. Mientras que el borde sur de la taiga está sufriendo más sequías e incendios, un fenómeno que se conoce como amarronamiento o browning, Ya. las zonas más al norte se están enverdeciendo, greening. El clima más cálido está permitiendo que los árboles y arbustos crezcan más y colonicen zonas que antes eran tundra. Esto ha llevado a los científicos a hablar de puntos de inflexión, ¿Te refieres a un cambio sin retorno? a umbrales a partir de los cuales el ecosistema podría transformarse en algo completamente diferente. Se barajan dos escenarios principales. Una es que el borde sur de la taiga muera y se convierta en estepa o pradera.
El otro es que el borde norte avance y reemplace a la tundra a medida que el permafrost se derrite. Vaya. No sabemos exactamente dónde están esos umbrales, pero nos estamos acercando a ellos. Y aquí es donde conectamos con la importancia global de la taiga. Su papel como almacén de carbono. Un papel absolutamente crucial y a menudo subestimado. La taiga almacena una cantidad de carbono colosal, más que todos los bosques templados y tropicales del mundo juntos. Más que todos juntos. Sí, y la clave es que la mayor parte de ese carbono no está en los árboles, sino en el suelo, en las turberas, en los humedales y en el permafrost, acumulado durante miles de años por la lenta descomposición. Se calcula que por hectárea la taiga almacena el doble de carbono que la selva amazónica. Eso es un dato tremendo. Significa que si ese carbono se libera, las consecuencias serían Globales. catastróficas. El deshielo del permafrost o un aumento en la frecuencia y tamaño de los incendios liberaría a la atmósfera cantidades masivas de dióxido de carbono y metano, acelerando aún más el calentamiento global. Claro. Por eso, proteger la taiga, frenar la deforestación y evitar la alteración de sus suelos es una de las estrategias más importantes que tenemos. No es solo salvar un ecosistema remoto, es proteger el termostato del planeta. Entonces, para recapitular, la imagen de un bosque frío, silencioso y eterno es engañosa. Lo que hemos visto es que la taiga es un bioma joven, inmenso, definido por una lucha constante contra los extremos. Un lugar donde el ciclo de la vida y la muerte está íntimamente ligado al fuego. Sí. Y donde cada ser vivo es una lección de adaptación. Y sobre todo, hemos entendido que este gigante helado es un pilar del sistema climático global por su increíble capacidad para almacenar carbono. Y eso nos devuelve a la idea del principio. Las fuentes nos dicen que este bioma solo tiene 12.000 años. Es una creación directa del mundo postglaciar. Surgió como respuesta de la vida a un cambio climático masivo. Ya. Ahora que nosotros estamos provocando otro cambio climático a un ritmo y una escala sin precedentes, la pregunta es inevitable. ¿Estamos asistiendo al principio del fin de la taiga tal y como la conocemos? ¿Y si se rompe? ¿Qué nuevo ecosistema, regido por qué nuevas reglas, podría estar ya naciendo para reemplazarlo? Hoy vamos a meternos de lleno en una de las realidades médicas pues más complejas y que más miedo nos dan, la enfermedad de Alzheimer. Sí. Tenemos un análisis muy completo y la idea es intentar ofrecer una visión un poco más clara de este trastorno neurodegenerativo que afecta a millones de personas. A millones. Y lo más increíble es que, bueno, se describió por primera vez en 1906 por Alois Alzheimer, pero es que a día de hoy, en gran medida, sigue siendo un enigma. Totalmente. Así que nuestra misión hoy es esa, recorrer ese enigma, desde los primeros síntomas, que son muy sutiles, hasta su impacto y los avances que por fin parece que arrojan algo de luz. Y es que la escala del problema es abrumadora. Para que nos hagamos una idea, el Alzheimer representa entre el 60 y el 70% de todos los casos de demencia. Vaya. Bueno, se estimaba en $1 billón anuales. 1 billón. Es una cifra astronómica. Es que no te la puedes ni imaginar. Y aunque las causas exactas, como decías, todavía se nos escapan, sí que hemos identificado factores de riesgo, mecanismos clave, y por eso hay tantas hipótesis y, claro, una inversión masiva en investigación. Claro. El presupuesto de los institutos de salud de Estados Unidos para 2026, por ejemplo, roza los $4.000 millones. Es una auténtica carrera contrarreloj. Pues empecemos por la parte más humana, la que yo creo que a todos nos toca más de cerca. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo empieza algo tan devastador? Porque está claro que no es de un día para otro, ¿verdad? No, en absoluto. Es un proceso increíblemente insidioso. Los primeros síntomas son muy sutiles, tanto que, bueno, a menudo se confunden con el estrés o simplemente con cosas de la edad. Ya. El primer déficit que suele llamar la atención es la pérdida de memoria a corto plazo. Y ojo, no es olvidar dónde has dejado las llaves. Claro, eso nos pasa a todos. Exacto. Es algo más profundo, la dificultad para recordar conversaciones recientes o para aprender y retener información nueva.
Y entiendo que esto tiene una explicación biológica muy concreta. O sea, no es que falle todo el cerebro a la vez, sino que el ataque empieza en un punto muy específico. Exactamente. La enfermedad suele empezar su ataque en el hipocampo, que es una región del cerebro absolutamente crucial para formar nuevos recuerdos. Ajá. Por eso la memoria reciente es la primera que falla. A esta fase tan temprana se la conoce como deterioro cognitivo leve o DCL. DCL. Sí. Y cuando lo más afectado es la memoria, se llama DCL amnésico y se considera casi el preludio de la enfermedad. Más del 90% de estos casos están asociados ya a la patología del Alzheimer. De ese deterioro leve, que ya tiene que ser aterrador, se pasa a una fase intermedia donde todo se complica mucho más. La dependencia aumenta y los síntomas se vuelven mucho más duros, ¿no? Muchísimo más. El lenguaje empieza a fallar. Aparecen, por ejemplo, las parafasias, que es cuando sustituyen unas palabras por otras, incorrectas, sin sentido. Vaya. Progresivamente se pierde la capacidad de leer, de escribir. Pero quizá el golpe emocional más fuerte para las familias es cuando la persona deja de reconocer a sus seres queridos. Uf. Y a eso se suman cambios de comportamiento muy desconcertantes. Pueden empezar a deambular sin rumbo, se muestran irritables, a veces incluso agresivos. He leído sobre un fenómeno muy particular, el sundowning. ¿Qué es exactamente? Pues fíjate, es un empeoramiento muy notable de la confusión y la agitación que ocurre al atardecer. ¿Al atardecer? Sí, justo en ese momento. No se sabe muy bien por qué, quizá por el cambio de luz o el cansancio del día, pero es un momento especialmente difícil. Y esto nos lleva a la figura del cuidador. Claro. Imagina lidiar con todo esto día tras día. El estrés es inmenso. Es en esta fase cuando muchas familias, ya agotadas, toman la dificilísima decisión de buscar un centro de cuidados. Y a todo ese sufrimiento se le añade un concepto que a mí me parece terrible. La anosognosia. Sí, es la pérdida de la conciencia de la propia enfermedad. La persona no es consciente de sus limitaciones. Ojo, no es que lo niegue, es que su cerebro es incapaz de reconocer el déficit. Qué duro. Y claro, esto complica muchísimo los cuidados, porque se pueden resistir a recibir ayuda al no entender por qué la necesitan. Y de ahí pues se llega a la fase final, a la dependencia total. Así es. En la fase tardía, el lenguaje se va perdiendo. Primero son frases simples, luego palabras sueltas, hasta que llegan al mutismo. La persona necesita ayuda para absolutamente todo. Ya. Y un dato importante, la causa directa de la muerte no suele ser el Alzheimer en sí, sino complicaciones. Una neumonía por aspiración, una infección. A pesar de esa desconexión casi total, hay un detalle que he leído que me ha parecido increíblemente conmovedor. Que la conexión emocional puede persistir. Es uno de los aspectos más misteriosos y a la vez esperanzadores. Aunque el lenguaje verbal desaparezca, a menudo pueden comprender y devolver señales emocionales. Una caricia, una sonrisa. Exacto, el tono de voz. Ese vínculo parece ser de lo último que se pierde. Y en esa capa final, a veces, muy raramente, ocurre algo extraordinario. La lucidez paradójica. Lucidez paradójica. ¿Eso suena a ciencia ficción? Y lo parece. Son momentos breves, inesperados, a veces justo antes de morir, en los que la persona recupera una claridad mental sorprendente. No me digas. Puede que digan algo coherente o reconozcan a un familiar después de años. Es un fenómeno que desafía todo lo que sabemos y que nos recuerda, bueno, lo mucho que nos queda por aprender. Es que es un recorrido desolador. Y me lleva a la pregunta clave. Para que el cerebro llegue a ese punto, ¿qué es lo que se rompe por dentro? ¿Qué pasa a nivel biológico? Aquí es donde nos metemos en el corazón del misterio. A ver, simplificándolo mucho, todo gira en torno a dos proteínas que se vuelven, digamos, rebeldes. ¿Vale? Por un lado, la proteína beta-amiloide forma unas acumulaciones pegajosas, las famosas placas, en el espacio que hay fuera de las neuronas. Amiloide, fuera. Y por otro, la proteína tau. Esta se descontrola y forma ovillos dentro de las neuronas y las destruye desde el interior. Tau, dentro. Y estas dos son las protagonistas de las grandes teorías, ¿no? La más famosa es la del amiloide. Sí, la hipótesis de la cascada amiloide ha sido la teoría dominante durante décadas. Lo que postula es que la acumulación de beta-amiloide es la chispa que inicia todo el incendio. Y hay pruebas genéticas muy fuertes para eso, ¿verdad? Pruebas muy fuertes, sí. Las raras mutaciones que causan el Alzheimer familiar, el que aparece en gente de 40 o 50 años, afectan directamente a la producción de esta proteína. Y luego está el famoso factor de riesgo genético, el ApoE.
Exacto, el alelo APO epsilon 4. Todos tenemos el gen APO que ayuda a limpiar el amiloide del cerebro, entre otras cosas, pero la variante epsilon 4 es mucho menos eficaz en esa tarea. ¿Y cuánto menos eficaz? Pues fíjate, el impacto es enorme. Tener una copia de este alelo, que heredas de uno de tus padres, triplica tu riesgo de desarrollar Alzheimer. Triplica. Y tener 2 copias, una de cada progenitor, lo multiplica por 15. Un momento, 15 veces. Es una cifra brutal. ¿Eso significa que si tienes 2 copias de ese alelo, estás sentenciado? No, y eso es muy importante recalcarlo. Es un factor de riesgo muy potente, el más potente, pero no es una sentencia. Vale. Hay personas con 2 copias que nunca desarrollan la enfermedad y muchísima gente con la enfermedad que no tiene ninguna copia. Pero sí, aumenta la probabilidad drásticamente. Entiendo lo del amiloide, pero si esa fuera toda la historia, los fármacos que lo eliminan, de los que hablaremos, deberían ser una cura milagrosa. Y no lo son. Muy buena observación. Falta algo en la ecuación. Falta algo. Y esa pieza nos lleva a la hipótesis de la tau. Esta teoría propone que, en realidad, son las anomalías en la proteína tau las que inician la cascada. Se basa en que se ha observado patología tau en ciertas neuronas incluso antes de que las placas de amiloides sean evidentes. Entonces, ¿es una cosa o la otra? Hay como 2 bandos, el equipo amiloide contra el equipo tau. Hubo un tiempo en que casi fue así, sí, pero la visión mayoritaria hoy en día es integradora. No se excluyen. La metáfora que se usa a menudo es que el amiloide carga la pistola y la tau aprieta el gatillo. Me gusta la imagen. La acumulación de amiloide parece ser un evento muy temprano, puede empezar décadas antes de los síntomas, pero es la propagación de la tau por el cerebro la que de verdad se correlaciona con la muerte de las neuronas y con la demencia. Se necesitan las dos. Un puzzle increíblemente complejo. Y para complicarlo más, parece que hay otros sospechosos en la lista, ¿no? Efectivamente. Hay otras hipótesis que probablemente son piezas adicionales de ese puzzle. Está la hipótesis colinérgica, que se centra en la pérdida de acetilcolina, un neurotransmisor. Ya. Se investiga mucho la neuroinflamación, la idea de una respuesta inmunitaria crónica en el cerebro. También la alteración del sueño, que parece tener una relación bidireccional. La enfermedad la causa y la falta de sueño empeora la acumulación de estas proteínas. Un círculo vicioso. Totalmente. E incluso se baraja la implicación de virus, como el del herpes. Con tantos factores, me imagino que diagnosticarlo debe ser un trabajo de detective. ¿Cómo se sabe que es Alzheimer y no otra cosa? Es un trabajo de detective, tal cual. Y has dicho algo fundamental. El diagnóstico definitivo, con un 100% de certeza, solo se puede hacer examinando el cerebro en una autopsia. Vaya. Por eso, en vida, los diagnósticos son de Alzheimer probable o posible. El proceso es sumar evidencias y descartar otras cosas. Se empieza con la historia clínica, se habla con la persona, con la familia. Y los tests, me imagino. Claro, las pruebas neuropsicológicas, como el famoso Mini-Mental, para medir las funciones cognitivas. Y una parte crucial es descartar otras demencias que sí pueden ser reversibles. Déficits de vitaminas, problemas de tiroides. ¿Y la tecnología de imagen, las resonancias y todo eso, qué papel juegan? Son clave. Una resonancia magnética puede mostrar la atrofia, cómo se encoge el cerebro, sobre todo en el hipocampo, Ajá. y sirve para descartar otras cosas como tumores. Y luego están las técnicas más avanzadas como el PET, la tomografía por emisión de positrones, que nos permite ver las placas de amiloide y los ovillos de tau en un cerebro vivo. Increíble. Pero el gran cambio de paradigma, lo que va a revolucionarlo todo, son los análisis de sangre. Un análisis de sangre para el Alzheimer. Eso suena un antes y un después. Lo es. En mayo de 2025, la FDA en Estados Unidos aprobó el primer análisis de sangre para detectar signos de placas amiloides. Esto va a hacer el diagnóstico mucho más accesible, más barato y sobre todo más temprano. Años, incluso décadas, antes de los síntomas. Lo cual nos lleva a la gran pregunta. Si podemos detectarlo tan pronto, ¿qué podemos hacer? Porque está claro que no hay una cura. No, no hay cura ni tratamientos que reviertan el daño. Pero sí hay frentes en los que actuar. En prevención, la evidencia dice que el estilo de vida importa, y mucho. El mantra es, lo que es bueno para el corazón, es bueno para el cerebro. Controlar la hipertensión, el colesterol. Todo eso. Controlar los factores de riesgo cardiovascular reduce el riesgo de demencia. ¿Y lo de usa tu cerebro o lo perderás?
¿Hay algo de cierto en lo de hacer sudokus? Hay mucho de cierto. Es la teoría de la reserva cognitiva. La idea es que la educación y la estimulación intelectual a lo largo de la vida crean un cerebro más robusto, con más conexiones, Como un músculo. como un motor más grande que aguanta más daño antes de que aparezcan los síntomas. Junto a esto, el ejercicio físico regular es de lo más eficaz que conocemos. Y dormir bien, unas 7 u 8 horas, es fundamental, porque durante el sueño profundo el cerebro limpia esas proteínas tóxicas. Todo eso para prevenir. Pero para la gente que ya tiene la enfermedad, ¿qué opciones hay? Pues durante muchos años solo hemos tenido tratamientos sintomáticos, fármacos como el donepezilo o la memantina. No frenan la enfermedad, pero pueden mejorar temporalmente los síntomas. Un parche, digamos. Un parche, sí. El beneficio es modesto y temporal, pero para algunas personas puede suponer una mejora en su calidad de vida durante un tiempo. Pero ahora están esas nuevas terapias que han generado tantos titulares. Los anticuerpos monoclonales. Exacto. Fármacos como lecanemab o donanemab son un cambio de paradigma porque son los primeros que atacan la causa biológica, la proteína beta-amiloide. La limpian del cerebro. La limpian, sí. Pero, y esto es importante, su papel real es aún incierto. Han demostrado que ralentizan un poco el deterioro en fases muy tempranas. Solo un poco. Sí, un poco. No lo detienen ni lo revierten. Y además tienen efectos secundarios que pueden ser graves y un coste económico altísimo. El debate sobre si el modesto beneficio justifica los riesgos y el gasto está muy vivo. Así que, si los fármacos tienen un alcance limitado, volvemos al principio. El pilar fundamental no es farmacológico. Sin ninguna duda. El pilar son los cuidados, las intervenciones psicosociales, adaptar el entorno para hacerlo más seguro, establecer rutinas y, sobre todo, la figura del cuidador. No se puede hablar del Alzheimer sin hablar de la enorme carga física, emocional y económica que recae sobre las familias. Desde luego. Apoyar al cuidador es tan crucial como tratar a la persona con la enfermedad. Haciendo un resumen, entonces. Estamos ante una enfermedad devastadora, definida por esas dos proteínas, amiloide y tau, avanza desde un leve olvido a la dependencia total. Las causas, un puzzle con muchas piezas. ¿Muchas? Y los tratamientos, bueno, limitados, pero con nuevas terapias que por primera vez atacan la raíz biológica y, sobre todo, con estrategias de prevención que abren vías de esperanza. Eso es. Y me gustaría cerrar con una reflexión que se desprende de todo esto. Cada vez hay más consenso en que la estrategia más eficaz va a ser la prevención, actuar antes de que el daño sea irreversible. Claro. Y con la llegada de herramientas como los análisis de sangre, que detectan la patología décadas antes, se nos plantea una pregunta, de un calado ético y social inmenso. ¿Te refieres a qué hacemos con esa información? Exactamente. ¿Cómo va a cambiar nuestra sociedad, la medicina o incluso la percepción de la propia identidad si podemos saber con certeza que desarrollaremos Alzheimer 20 o 30 años antes de tener el primer olvido? ¿Qué implicaciones personales, familiares, laborales tiene poseer ese conocimiento tan temprano? Es un debate que como sociedad vamos a tener que afrontar, y mucho antes de lo que pensamos.